Gracias, muy buenas tardes. Ya entiendo que estamos un poco cansados, cansadas, pero creo que es importante también mencionar lo relativo y sobre todo poner un poco de atención en estas situaciones jurídicas, porque a veces parte de los argumentos son el hecho de sentimentalismos y situaciones parecidas. Sin embargo, sí hay posibilidades jurídicas para poder establecer esta prohibición respecto del toreo. En ese sentido, a ver si latino. Es que para el otro lado. ¿Así? No, o sea, lo que la flechita que estabas agarrando la dejamos. Ya, gracias, doctora. Justo parte de las cuestiones que nos podemos encontrar es la colisión de derechos. Y es estos aspectos que dicen, me vas a prohibir un derecho que constitucionalmente tengo en cuanto al de trabajo y que tiene relación directa con la libertad de comercio. Allí les establezco el artículo constitucional y los tres supuestos en los cuales puede tener ciertas limitaciones, porque, oh sorpresa, los derechos no son absolutos. Entonces, si no son absolutos, ¿qué implica? Que existen diversas circunstancias en las cuales se puede dar esta limitación. Y estas limitaciones las podríamos ver justamente en esta colisión de derechos. Pero bueno, el problema es esto, la colisión, este choque que se da entre estos dos derechos específicamente. Me centré en ellos, podemos encontrar otros choques como puede ser el interés superior del menor, de los que ya nos mencionó el licenciado Pérez Gil, y educación misma incluso, también se puede realizar este estudio, pero me centro en estos dos porque en el derecho al medio ambiente sano y el derecho al trabajo, específicamente libertad de comercio, porque es uno de los problemas que más se presentan a la hora de establecer un debate al respecto. En ese sentido, fíjense que hay algo muy importante que hay que considerar. México no es algo ahí aislado. Formamos parte o somos parte de un planeta en donde además hay otros países, y además de que hay otros países, hemos celebrado convenios o tratados internacionales que debemos cumplir. En ese sentido, fíjense que la obligación del Estado es garantizar este derecho del ambiente y, por lo tanto, el Poder Legislativo, porque dice que parte de esta obligación es del Estado y parte de la ciudadanía, es una situación conjunta, pero por lo que es parte del Estado está esta obligación de protección. Hay unas obligaciones generales internacionalmente hablando que refiere a respetar, promover, proteger y garantizar. La protección respecto de los animales deriva de este derecho humano a un ambiente sano, atendiendo a diversos convenios y tratados, específicamente, por ejemplo, el Convenio Americano sobre Derechos Humanos, en sus artículos 1, 2 y el 26, establece esta obligación de progresividad y, por lo tanto, la prohibición de regresión. A ver, ¿qué implica? Fíjense que antes, en 2017 más o menos, un 10º tribunal colegiado en materia administrativa de este primer circuito estableció y resolvió un asunto muy importante y además muy interesante, que también puede ser usado como argumento para la protección de los animales a través de esta situación del derecho a un medio ambiente sano. ¿Y qué estableció? Señaló que como es el RA 304/2016, la sentencia es de 2017, y en sus páginas 95 y 96 dice que la presente determinación no puede ni debe pasar por alto que se encuentre en peligro la vida de quien no está en capacidad de decidir de manera autónoma acerca de su destino.
En efecto, el reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la existencia de los animales constituye el fundamento de la coexistencia entre las especies en el mundo, y todo acto que implica la muerte de un ser vivo no puede escapar a la máxima protección del Estado. Entonces, ya tenemos que dentro de estas obligaciones del Estado, que es respetar, promover, también está esta situación de proteger. Y esto implica específicamente el derecho a un medio ambiente sano. Porque también hay un ejemplo, y este es uno de los recientes. Este fue por un tribunal colegiado de circuito, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de la Laguna del Carpintero, en la página 42, los parágrafos 73 y 74, establece que resalta que el derecho del medio ambiente sano, como derecho autónomo, protege los diversos componentes del ambiente y trata de proteger la naturaleza, así como organismos vivos, también merecedores de protección en sí mismos. Entonces, no es una creación nueva, no es una creación sin sustento y cuyo respaldo jurídico o fundamentación estamos rebuscando. Ya específicamente tenemos esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos misma ha establecido que el derecho al medio ambiente sano debe considerarse esta protección a los animales. Y no estamos, es que hay que darles primero derechos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una protección jurídica a los animales. Y además, ¿por qué se está estableciendo esta situación? Bueno, para resolver este test de proporcionalidad que de manera laxa pero clara, creo, nos comentó el abogado Pérez Gil, están también el uso de estos principios. Uno de los principios es la mejor ciencia disponible. ¿Y cuál es la mejor ciencia disponible? Por supuesto, todo lo que hemos estado escuchando con quienes tienen esta formación en medicina veterinaria. Esa es una parte. Por otra parte está el principio indubio pro natura. Y esto es, si se tiene alguna interrogante, si no se tiene claridad respecto de algo, hay que actuar en favor de la naturaleza. Y esto también se traslada al indubio pro animalia. Es decir, si no se quieren ya ver todas estas características que nos dieron específicamente del toro, pero sabemos que forman parte de mamíferos, entonces sabemos, y de acuerdo a Cambridge, que tienen esta capacidad de sintiencia. Sienten. Entonces, estos agentes que pueden dar placer o que pueden ocasionar dolor y sufrimiento, pues entonces hay que atender y hay que regular en favor de ello. Es así que esta obligación de progresividad respecto del derecho humano a un ambiente sano se atiende y se puede ir desdoblando desde la convención, lo que ha señalado la Corte Interamericana, porque además es obligación internacional atender estos pactos internacionales. Todo lo que se pacta debe cumplirse. Entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, en su fracción 29, apartado G o fracción G, establece la facultad que se tiene para regular esta materia. Y atendiendo a ello, se da la LEGEPA. Y después de la LEGEPA, que también da la posibilidad y la oportunidad, y además es mandato normativo, que las entidades, incluyendo la Ciudad de México, legisle al respecto. ¿Y al respecto de qué? De la protección de los animales. Ya no solo se establece esta protección al medio ambiente sano en cuanto a los elementos naturales, porque objetivamente no son todavía recursos, son elementos, ya los usamos y entonces ya los convertimos en recursos, eso es distinto. Pero en cuanto a estos elementos naturales, también se le da la posibilidad a las legislaturas o a los órganos que cumplen con una función legislativa de normar en favor de la protección de los animales. Y en estas primeras normativas
se establece lo que se entiende por un animal. Atendiendo a ello, además, y algunas otras legislaciones, está la Constitución. Además del artículo 13, apartado B, está el 23 en su numeral 2, en el apartado E minúscula. Y ahí se señala el deber de proteger a los animales, y no dice menos a los toros de lidia o a los toros o a los... nada, no hace excepción alguna. Entonces, partiendo de toda esta normativa, específicamente e internacionalmente tenemos el deber y la obligación de regular, porque a eso se refiere la progresividad, a que la cuestión de protección de un derecho debe ir ampliándose, debe ir mejorándose. Y la no regresión es, si ya protegiste un derecho, si ya normaste en favor de algo, no puedes estar quitándolo, disminuyendo esa regulación, porque entonces también afecta esto a la seguridad jurídica. Y bueno, y en términos generales, esta situación de respetar, promover, proteger, garantizar, debe también usarse como un principio de aplicación el máximo uso de recursos disponibles. Parte de estos recursos que nos menciona este principio, pues es la actividad estatal a través de la reforma, de la actualización, ya sea a través de reforma o derogación de la normatividad jurídica. Y específicamente la prohibición puede encontrar este respaldo. Y es más, si se quieren ir a realizar un estudio o un análisis tal vez más profundo, usar esta herramienta de desempaque de derechos, en donde el derecho humano a desempacarse, el derecho humano al ambiente sano, y entonces de ahí realizan todo el estudio y todo el análisis en relación con otros, con el interés superior del menor, con el derecho incluso a la educación, porque si estamos fomentando actividades que, de acuerdo a otras áreas de la ciencia, ya han demostrado esta ciencia, bueno, entonces la educación no está siendo completa, y es más, está siendo tasada, está siendo coartada, porque si no se está dando toda la información adecuada y con base en ello se están realizando actividades en contra de los resultados de diversas áreas de la ciencia, no se está respetando el derecho a la educación, y eso, por decirlo de una manera superflua y además en tan poco tiempo. Así es que, en términos generales, este test de proporcionalidad para la prohibición de las corridas de toros y actividades afines, creo que es superado a través de este derecho a un medio ambiente sano, y de esta forma encuentra respaldo jurídico dicha prohibición. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la licenciada y a continuación le damos el uso de la palabra al licenciado en Economía, Cristian Ceja.